pandemia digital, desinfectando su cinismo. La geopolítica, cómo llega a todo. Llega también a los terremotos. Y aquí voy a poner unos ejemplos prácticos de lo complejo que son las relaciones internacionales. Ya sabéis que yo no me gusta hablar para la academia. Yo estoy en la universidad con mi tesis y demás, pero no me gusta hablar para la academia. Entonces, estos acontecimientos que puede parecer que no tienen nada que ver con la política internacional, tienen mucho de política internacional, y en cada espacio, en cada movimiento que se hace, deja huecos. Y en la política internacional no existen vacíos. La posición que no tiene uno la ocupa otro. Y en acontecimientos tan importantes desde un punto de vista humano, social, como ha sido este drama del terremoto, hay geopolítica. Vamos a hablar de geopolítica en un contexto, como digo, que es una desgracia. Aquí contábamos en Descifrando la Guerra, evidentemente, la cifra preliminar de 600 muertos que se ha multiplicado. Nosotros no hablamos de este tipo de acontecimientos, pero claro, es que hay veces que sí que tiene un interés. Un terremoto de 7,8 grados provoca más de 600 muertos en aquel momento y miles de heridos en Turquía y el norte de Siria. El sismo se produjo en la zona de contacto de dos placas tectónicas y han generado réplicas que se han notado en Líbano, Grecia, Chipre, Egipto, Irak, es decir, toda la zona de ese levante mediterráneo, ¿vale? Pero en total son hasta 13 los países donde se ha dejado sentir. Bueno, decenas de edificios han colapsado, han sido dañados. Son espectaculares las imágenes que hay de cómo caen. A este terremoto de 7,8 se dan réplicas unas horas después, que terminan de hacer colapsar buena parte de las viviendas. Hay barrios enteros que colapsan. Las imágenes son realmente espectaculares. Aquí ves cómo se derrumban enteros, ¿no? O sea, es una auténtica tragedia. Aquí veis el epicentro, ¿vale? Ese epicentro que está... Alepo ya es Siria, ¿vale? Ahí está Turquía. Y aquí justo prácticamente lo que es la frontera, justo en toda esta zona, se da ese encuentro de las dos placas tectónicas, ¿vale? Bueno, Néstor, ¿qué tiene que ver esto con la geopolítica? Pues vamos a ello, ¿vale? Todos los acontecimientos de estas dimensiones siempre son susceptibles de ser interpretados de distintas formas por todos los gobiernos. En primer lugar, porque esto va a tener consecuencias internas dentro de Turquía y de Siria, y también porque eso tiene una proyección internacional. Vamos a ver cómo en una tragedia que no ha afectado igual a Turquía y a Siria, porque no ha afectado igual, porque ha sido mucho más afectado a Turquía, porque como veis, el epicentro ha tenido lugar en lo que es el territorio turco, ¿vale? Pero cómo se responde de manera diferente. La zona que más se ha visto afectada en Siria es la parte norte, que está controlada por los que se llaman rebeldes sirios, los grupos armados como Hayat Tahrir al-Sham, bueno, la interminable guerra civil siria, que tiene varias facciones. Por un lado tenemos al gobierno de Bashar al-Assad, que controla pues, todo lo que viene a ser el sur del país y el este. En el este también tenemos a las tropas kurdas, ¿vale? Pero bueno, como sería toda esta parte de aquí del sur. Y el norte, Alepo e Idlib, ¿vale? Serían los últimos bastiones que le quedan a la oposición. Pero bueno, pese a todo eso, vamos a ver cómo múltiples países, entre ellos España, ha reaccionado enviando ayuda a los países, ¿no? A Turquía. La ha enviado España, ha enviado y ha anunciado ya que iba a enviar un equipo de búsqueda a Turquía. ¿Por qué en Siria no hemos visto en todos los casos esos envíos, esa llegada de ayuda internacional? Pues porque en Siria hay un bloqueo económico, hay sanciones económicas y hay además una geopolítica que hace que Siria sea un estado paria. Siria, por ejemplo, no es miembro de pleno derecho de la Liga Árabe, porque la Liga Árabe lo expulsa. Arabia Saudita y el resto de países confrontaban su visión más integrista del Islam y sobre todo su visión política, porque son monarquías muy conservadoras y que se alineaban geopolíticamente con Estados Unidos frente a Siria, que se alineaba con Rusia. Cuando llega la guerra civil libia dicen, oye, nos podemos quitar de encima a un elemento incómodo. Y esta es la imagen, que a mí me parece una imagen muy llamativa, del tráfico aéreo en las horas posteriores al terremoto, en las que ya vemos cómo llegan a los aeropuertos cercanos a Turquía un gran tráfico aéreo, y cómo en este momento concreto, sí que hay aviones comerciales, pero en este momento no hay ninguno en Siria. Muchas compañías admiten que no operan vuelos hacia Siria por el miedo a que se produzca, pues a lo mejor no una sanción directa, sino una reacción de los estados. Y aquí vemos como, por ejemplo, Benjamin Netanyahu
afirma que una delegación humanitaria israelí también actuará en Siria, siendo una petición hecha por Damasco, ahora vamos a hablar de esto, y sería la primera vez que equipos de rescate israelíes actúan en un país, en el país árabe, en Siria, de manera pública oficial. Siria no reconoce a Israel, por tanto aquí geopolítica. Tu vecino, que es un rival, Siria es un rival que no reconoce a Israel, que confronta sistemáticamente, tiene un problema y tú dices, yo envío ayuda humanitaria para dejar en evidencia, para demostrar que yo soy el bueno en esta película y crear un relato, ¿vale? Rusia ha ofrecido ayuda a Turquía, también a Siria. Aquí tenéis más imágenes, pero lo importante es el medio sirio Al Watan, que es un medio muy cercano al gobierno de Al-Assad, dice que no ha pedido ayuda humanitaria y que esto es una campaña de propaganda de Netanyahu. Entonces, puedes decir, Néstor, me estás contando una historia porque tiene que ver con la geopolítica. Pues tiene que ver mucho porque, en primer lugar, vemos como la ayuda internacional no llega a Siria porque hay unas sanciones y unas medidas que impiden que llegue la ayuda, y entonces vemos a países occidentales que se ponen de perfil y envían ayuda humanitaria a Turquía, que también necesitaría Siria, aunque a lo mejor en menor cantidad, pero no la envían, ¿vale? Y al mismo tiempo vemos como enemigos como Israel dicen, bueno, yo para hacerme un lavado de cara ante la opinión pública digo que voy a enviar ayuda civil, sea verdad o no, para quedar bien ante la opinión pública de Siria y del mundo. ¿Os dais cuenta de cómo incluso en una tragedia internacional se mueven los engranajes internacionales? Hombre, no es el caso más apasionante del mundo de política internacional, pero podemos sacar muchas lecturas. Según el comunicado, ¿vale? La fuente que hablaba para el Watan, para el medio sirio, dice: es vergonzoso que Netanyahu explote la catástrofe del terremoto que golpeó Siria para engañar a la opinión pública y encubrir las políticas expansionistas y agresivas de ocupación. Siria tiene bajo control de Israel una parte del territorio. Esa parte del territorio son los Altos del Golán. Los Altos del Golán son un territorio que a día de hoy está bajo control israelí, que lo administra Israel desde hace ya varios años, pero que originalmente históricamente pertenecían a Siria. Estos Altos del Golán cambian... bueno, una pequeña parte de los Altos del Golán es reclamada también por Líbano, pero bueno, el Golán, ¿vale? Fue, ¿vale? Invadido y ocupado sin reconocimiento de la comunidad internacional en la Guerra de los 6 días de 1967 y en la Guerra de Yom Kippur del 73. Es decir, para que os hagáis una idea de la dimensión, de lo complejo que hay, que hace que Israel, que tiene ocupada parte del territorio y que no es reconocida por Siria, aproveche el contexto para hacer ese movimiento. Y el apoyo internacional que ha llegado de España no ha llegado, que ha llegado de España, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, de Francia, pues ya vemos cómo llega a Turquía, pero no llega a Siria en todos los casos, en todos los casos. Y por otro lado vemos cómo parte de la ayuda que sí que llega, y que llega, efectivamente, vais a decir, Néstor, hay ayuda occidental llegando al norte de Siria, cierto. No, se intenta que no llegue bajo ninguno de los supuestos a la parte que controla Bashar al-Assad, sino a la parte que controla a los rebeldes, lo cual genera una distorsión. De hecho, se podía ver como el reportaje que sacaba Televisión Española era un reportaje que hablaba de los cascos blancos, los white helmets, que son los que están en Alepo, y hablaba el reportaje, de nuevo, la guerra en Siria, de verdad, y yo he trabajado con migrantes, he seguido de cerca el conflicto, podéis leer artículos que yo tengo, es una tragedia, soy el último que querría justificar a Bashar al-Assad, que ha cometido una persecución contra grupos étnicos, etcétera, 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 pero bueno, veis cómo se ha revivido la propaganda que se veía, que en los momentos en los que la guerra de Siria sí era importante. A mí lo que más me duele es que no hay un intento de aproximarse con honestidad a lo que ocurre en Siria, pero se ha visto cómo esta tragedia revive y vuelve a poner en evidencia la geopolítica. Como no llega la ayuda, como cuando llega solo al norte, es decir, a la zona que controlan los rebeldes, que sí que se intentó reconocer como el gobierno legítimo de Siria, como cuando llega a Damasco llega con muchísimas condiciones, y como incluso Israel intenta sacar tajada. Así que de todo, de absolutamente todo, se puede hacer. Las personas de Siria, dicen por aquí, ¿de dónde eran? Porque yo hoy no he visto pero ayer veía que conectaban con Alepo y decían los white helmets que sacaban a gente bajo los escombros durante los años de la guerra contra Bashar al-Assad, ahora lo hacen sobre el terremoto. Es decir, cómo incluso de una tragedia se puede hacer esa lectura. Pero voy a ser justo, ¿vale? Voy a ser justo. También lo hace Grecia, por ejemplo, que Grecia es un país occidental, miembro de la Unión Europea, enfrentado con Turquía, tienen una disputa en el Egeo por el control de unas islas, tienen una disputa en Chipre, pero, pese a todo,
pese a que se han amenazado prácticamente, que Erdogan ha dicho que puede enviar un misil en Grecia en cualquier momento, que de eso tampoco se habla mucho, Mitsotakis, que es el primer ministro griego, ha dicho, bueno, aquí ahora tenemos una crisis, tienen ellos un problema gravísimo, yo puedo mandar ayuda humanitaria que no tiene un coste realmente grande y quedó muy bien con ellos. Todo esto, entonces, en una catástrofe natural también hay que ver cómo reaccionan los países porque son indicativos. Con el huracán Katrina, si no me equivoco, Fidel Castro dijo que él no tenía ningún problema en que los médicos cubanos fuesen a Estados Unidos a ayudar a reconstruir el país, a atender a los heridos y demás, y Bush dijo que no. Entonces, las catástrofes internacionales también abren ventanas de oportunidad en la política internacional y hoy hemos tenido una semana en la que esta tragedia, que es una auténtica tragedia del terremoto, nos ha llenado todo. Pues bueno, a mí me ha gustado rebuscar entre los márgenes y ver cómo todo tiene una segunda lectura. No vamos a sacar ninguna gran moraleja de aquí, pero sí que por lo menos veamos cómo funcionan los engranajes del poder. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.